Nunca olvidaré esa tarde. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que no tranquiliza, sino que presiona el pecho. Doña Carmen había salido. Daniel estaba en el trabajo. Y por primera vez en meses, yo estaba completamente sola. Caminé lentamente por el pasillo hacia su habitación. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No era solo un armario. Era un límite. Una línea que nadie debía cruzar. Pero yo ya estaba cansada de sentirme una invitada en mi propio hogar. Me detuve frente a la puerta de su habitación. Mi mano dudó unos segundos antes de empujarla. La puerta se abrió con un leve crujido. El olor era inconfundible. Perfume antiguo mezclado con madera vieja y algo más, algo difícil de describir. El cuarto estaba perfectamente ordenado como siempre. La cama tendida sin una sola arruga. Las cortinas cerradas a medias, dejando entrar una luz tenue. Y allí estaba. El armario. Grande. Oscuro. Intimidante. De madera pesada, con detalles tallados a mano. Parecía más una reliquia que un simple mueble. Me acerqué despacio. Pasé los dedos por la superficie fría. Sentí un escalofrío. Hay cosas que es mejor no mover. Su voz resonó en mi memoria. Pero esa advertencia solo hizo que mi curiosidad creciera. Sabía exactamente dónde guardaba la llave. Debajo del pequeño joyero de porcelana blanca en el tocador. Fui hasta allí. Mis manos temblaban ligeramente mientras levantaba el joyero. Y ahí estaba. La pequeña llave dorada. La sostuve en mi palma durante varios segundos. Aún podía dar la vuelta. Aún podía fingir que nunca sentí esta necesidad. Pero algo dentro de mí me decía que mi matrimonio dependía de esto. Caminé de regreso al armario. El sonido de la llave entrando en la cerradura fue más fuerte de lo que esperaba. Respiré profundo. Giré la llave. ¡Clic! Ese sonido marcó el inicio de algo que no tendría vuelta atrás. Abrí lentamente una de las puertas. La bisagra emitió un gemido largo como si el armario también estuviera protestando. Al principio no vi nada fuera de lo normal. Ropa perfectamente colgada. Vestidos antiguos protegidos por fundas de plástico. Cajas ordenadas en la parte superior. Pero algo no encajaba. Había demasiadas cajas. Demasiadas. Me puse de puntillas para bajar la primera. Era más pesada de lo que imaginaba. La coloqué sobre la cama. Mi respiración se volvió irregular. Abrí la tapa con cuidado. Y entonces, mi corazón se detuvo. Dentro había fotografías. Fotografías mías. Fotos que yo nunca había visto. Imágenes de mi boda. Pero no eran las oficiales. Eran fotos tomadas desde lejos. Desde ángulos ocultos. Como si alguien hubiera estado observando, vigilando. Sentí un nudo en el estómago. Seguí mirando. Había fotos de mí entrando a la casa por primera vez. Fotos de mí hablando por teléfono en el jardín. Fotos mías llorando una noche en la terraza. ¿Cómo era posible? ¿Quién había tomado esas fotos? Mis manos comenzaron a sudar. Dejé la caja a un lado y abrí otra. Esta vez encontré sobres. Cada uno tenía una fecha escrita con tinta azul. Reconocí algunas fechas. Eran días importantes para mí. Mi cumpleaños. Nuestro aniversario. El día que tuve aquella gran discusión con Daniel. Abrí uno lentamente. Dentro había una carta. Era mi letra. Era una carta que yo había escrito para Daniel meses atrás, después de una pelea. Pero él me dijo que nunca la recibió. Sin embargo, ahí estaba. Guardada. Escondida. Sentí que el aire me faltaba. Abrí otro sobre.
Esta vez era diferente. La letra no era mía. Era de Daniel. Mi pulso se aceleró. Leí las primeras líneas y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Él me pedía perdón. Decía que me amaba. Decía que no quería perderme. Pero yo jamás leí esa carta. Nunca. Alguien la interceptó. Alguien decidió que no debía llegar a mis manos. Y solo había una persona con acceso a todo en esa casa. Un frío recorrió mi espalda. No era solo control. Era manipulación. Era planificación. Miré el interior del armario con otros ojos. Ya no parecía un simple mueble. Era un archivo. Un archivo de mi vida. Un registro de cada momento importante. Bajé otra caja. Dentro encontré un cuaderno grueso. Lo abrí. Era un diario. No mío. De ella. Las primeras páginas hablaban de Daniel cuando era niño. Luego, las entradas comenzaron a incluir mi nombre. Ella está cambiándolo. No permitiré que lo aleje de mí. Debo proteger lo que es mío. Cada frase era más intensa que la anterior. Más obsesiva. Sentí miedo. Pero también sentí algo más. Comprensión. Por primera vez entendí que su hostilidad no era odio puro. Era miedo. Un miedo enfermizo a quedarse sola. Pero ese miedo estaba destruyendo mi matrimonio. Seguí revisando. En el fondo del armario, detrás de todo, había una caja más pequeña. Sin etiqueta. La abrí. Dentro encontré documentos. Papeles oficiales. Títulos de propiedad. Contratos. Mi nombre apareció frente a mis ojos. Parpadeé varias veces pensando que estaba leyendo mal. Pero no. La casa estaba registrada a mi nombre. Con fecha anterior a mi matrimonio. Mi padre la había comprado como inversión cuando yo aún vivía en otra ciudad. Y por razones fiscales, estaba a mi nombre. Daniel nunca lo mencionó. Yo nunca lo supe. Pero doña Carmen sí. Había una copia de una conversación impresa. Un correo electrónico antiguo. Ella lo sabía desde el principio. Y entonces todo encajó. Su rechazo. Su constante intento de desacreditarme. No era solo miedo a perder a su hijo. Era miedo a perder la casa. El control. El poder. Me senté en la cama, rodeada de cajas abiertas. Sentí que el mundo que conocía se estaba desmoronando. No sabía qué dolía más. Las cartas escondidas. Las fotos vigiladas. O descubrir que durante todo este tiempo fui parte de un juego silencioso. Un juego que nunca supe que estaba jugando. Escuché un ruido en el pasillo. Mi corazón casi salió de mi pecho. Miré el reloj. Daniel llegaría en menos de 20 minutos. Tenía que decidir. ¿Cerrar todo y fingir ignorancia? ¿O enfrentar la verdad? Miré nuevamente las cartas en mis manos. Las palabras de amor que nunca leí. Las disculpas que nunca escuché. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos sin poder moverme. Las cartas seguían en mis manos. El diario estaba abierto a mi lado. Y el silencio, ahora ya no era pesado. Era insoportable. Sentía que cada objeto en esa habitación me estaba observando. Como si las paredes fueran testigos de algo que yo apenas comenzaba a entender. Miré nuevamente las fotos. Había una donde yo sonreía, recién casada, llena de ilusión. Y detrás, casi imperceptible en el reflejo de una ventana. Estaba ella. Observando. Siempre observando. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era simple control. Era obsesión. Me levanté lentamente y caminé hacia el espejo del cuarto. Me miré.
Por primera vez en meses entendí algo con claridad brutal. Yo no estaba perdiendo mi matrimonio. Alguien lo estaba empujando hacia el abismo. Y lo hacía con paciencia. Con estrategia. Con precisión. Escuché el sonido lejano de un auto pasando frente a la casa. Mi corazón saltó. Pensé que era Daniel. Pero no. Aún faltaba tiempo. Miré el reloj. 16 minutos. 16 minutos para decidir cómo cambiaría mi vida. Cerré el armario lentamente. Pero no lo dejé igual. No podía fingir que nada había pasado. Tomé las cartas más importantes. Las guardé dentro de mi bolso. También guardé una copia de los documentos de la propiedad. No por ambición, sino porque ahora entendía que necesitaba protección. Volví a abrir el diario. Había una última entrada reciente. La fecha era de hacía apenas 3 días. Hoy noté que ella sospecha. Debo actuar con más cuidado. Daniel está dudando menos. Sentí rabia. Una rabia fría. Controlada. No grité. No lloré. Solo respiré profundamente. Porque entendí algo muy importante. El poder no siempre está en quien manipula. Está en quien descubre la verdad. Y yo acababa de abrir los ojos. Cerré el diario con firmeza. Coloqué todo nuevamente en su lugar, excepto lo que necesitaba. Dejé el armario cerrado. Sin llave. Fue un impulso. Una decisión silenciosa. Quería que ella supiera que yo sabía. Salí del cuarto y caminé hacia la sala. El ambiente de la casa había cambiado. O tal vez había cambiado yo. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Daniel. Mi respiración se volvió irregular otra vez. Pero esta vez no era miedo. Era determinación. Él entró como siempre. Dejó las llaves en la mesa. Me miró. ¿Estás bien? Había preocupación genuina en su voz. Y eso me rompió por dentro. Porque entendí que él también había sido víctima. Necesitamos hablar. Esas 3 palabras cambiaron la expresión de su rostro. Nos sentamos frente a frente. El silencio entre nosotros ya no era frío. Era tenso. ¿Qué pasa? Saqué la primera carta. La puse sobre la mesa. Él la miró confundido. La abrió. Mientras leía, su expresión cambió. Confusión. Sorpresa. Dolor. ¿De dónde sacaste esto? No respondí. Saqué otra. Y otra más. Hasta que la mesa estuvo llena de palabras que nunca llegaron a destino. Yo te escribí esto, hace meses. Su voz se quebró. Nunca lo recibí. Yo tampoco recibí las tuyas. El silencio fue devastador. Él tomó su cabeza entre las manos. ¿Quién haría algo así? Lo miré fijamente. No necesitaba decir el nombre. Él lo entendió. Se levantó abruptamente. No. No puede ser. Pero en su mirada había duda. Y esa duda era el inicio del despertar. En ese momento escuchamos el sonido de la puerta abriéndose nuevamente. Doña Carmen había regresado. El ambiente cambió instantáneamente. Sus pasos eran tranquilos. Seguros. No sabía que su imperio estaba a punto de temblar. Entró a la sala. Nos vio sentados frente a frente. Las cartas sobre la mesa. Y algo en su expresión se tensó. Fue casi imperceptible. Pero yo lo vi. ¿Qué ocurre? Su voz sonaba normal. Pero sus ojos estaban calculando. Daniel no habló de inmediato. La miró como si estuviera viendo a una desconocida. Mamá, ¿que estas cartas estaban en tu armario? El aire se volvió denso. Ella no respondió. Solo me miró a mí. Una mirada que decía muchas cosas. Una advertencia silenciosa. Pero ya no me intimidaba.
Abrí el armario, dije con voz firme. Por primera vez, no agaché la mirada. No me disculpé. No dudé. El silencio fue largo. Pesado. Luego ella suspiró. Caminó lentamente hasta una silla y se sentó. Su postura ya no era dominante. Era defensiva. Lo hice por tu bien, dijo finalmente. Esa frase encendió algo dentro de mí. ¿Mi bien? ¿Separarnos era por nuestro bien? Ella me miró directamente. Tú no lo entiendes. Él es mi hijo. Siempre seré la única que realmente lo protege. Daniel dio un paso atrás. Como si esas palabras le dolieran físicamente. ¿Protegerme de qué, mamá? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de algo que no esperaba ver. Miedo. Miedo real. De perderte. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tensión. Era revelación. Ella no era un monstruo. Era una mujer aterrorizada por quedarse sola. Pero su miedo había causado daño. Mucho daño. Nos manipulaste, dije con calma. Interrumpiste nuestras cartas. Nuestras conversaciones. Nuestros intentos de arreglar las cosas. Daniel estaba pálido. ¿También sabías lo de la casa? Esa pregunta fue el golpe final. Ella cerró los ojos por un segundo. Y en ese gesto estuvo la respuesta. Yo me levanté lentamente. No querías perder el control. Mi voz no tembló. No querías perder la casa. Ella abrió los ojos bruscamente. Esa casa es mi vida. Legalmente no, respondí con suavidad. El silencio fue absoluto. Daniel nos miraba a ambas. Como si el mundo que conocía se estuviera desintegrando frente a él. Y en cierto modo, así era. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, siempre limpia el aire. Y esa noche. El aire finalmente comenzó a despejarse. El silencio después de su confesión fue más fuerte que cualquier grito. Nadie habló durante varios segundos. Daniel parecía perdido. Doña Carmen mantenía la mirada baja. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía extrañamente tranquila. No porque no doliera. Sino porque la verdad, aunque destruya ilusiones, trae claridad. Daniel fue el primero en romper el silencio. ¿Desde cuándo? Su voz no tenía rabia. Tenía decepción. Ella respiró hondo. Desde que supe que la casa estaba a nombre de ella. No intentó negarlo. No intentó inventar excusas nuevas. Eso, de alguna manera, hacía que todo fuera más real. Daniel cerró los ojos. ¿Interrumpiste nuestras cartas por la casa? Ella tardó en responder. Al principio sí, luego fue por miedo. Yo la observaba con atención. Ya no la veía como una villana. La veía como una mujer que había construido su identidad alrededor de su hijo. Y que ahora no sabía quién era sin ese control. Pero comprender no significa aceptar. Nos hiciste dudar el uno del otro, dije con voz firme. Nos hiciste sentir que nuestro amor no era suficiente. Ella me miró. Por primera vez no había desafío en su expresión. Había vergüenza. Daniel se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. Se quedó mirando hacia afuera, como si necesitara aire. Siempre pensé que nuestras discusiones eran culpa nuestra, murmuró. Pensé que estábamos fallando. Sus palabras me atravesaron. Porque yo también lo pensé. Durante meses creí que no era suficiente. Que no sabía amar correctamente. Que estaba perdiendo a mi esposo por mis propios errores. Y ahora entendía que alguien había estado sembrando inseguridad en silencio. Doña Carmen habló nuevamente. Nunca quise destruirlos. Pero el daño estaba hecho. No era cuestión de intención. Era cuestión de consecuencias. Yo respiré profundamente. Esto no puede seguir así. Daniel se giró lentamente. Tienes razón. Sus ojos estaban rojos pero firmes.
Mamá, te amo. Pero esto no es sano. Esa frase fue el verdadero punto de quiebre. No los documentos. No las cartas. Sino que él por primera vez puso un límite. Doña Carmen lo miró como si acabara de escuchar algo imposible. ¿Me estás echando? No, respondió él con calma. Nos estamos yendo. El silencio que siguió fue devastador. Ella nunca imaginó ese desenlace. Siempre creyó que tendría la última palabra. Pero el control se rompe cuando la verdad se expone. Yo no dije nada. No celebré. No sonreí. Porque ganar no se sentía como victoria. Se sentía como duelo. Esa noche empacamos algunas cosas esenciales. No fue dramático. No hubo gritos. Solo una tristeza pesada flotando en el aire. Mientras guardaba mi ropa en una maleta, pensé en el día que entré a esa casa llena de ilusión. Recordé mi vestido blanco. Mi sonrisa nerviosa. Mis planes de futuro. Nunca imaginé que terminaría saliendo así. Daniel se acercó a mí en silencio. Lo siento. Esa disculpa era sincera. No sabías, respondí suavemente. Y era verdad. Él también había sido manipulado. Cuando bajamos las maletas, doña Carmen seguía sentada en la sala. Parecía más pequeña. Más frágil. ¿De verdad se van?, preguntó con voz baja. Daniel asintió. Necesitamos espacio. Ella me miró. Por primera vez sin hostilidad. No quería que me lo quitaras. Sus palabras eran simples. Humanas. Yo me acerqué un poco. Nunca quise quitarle nada. Solo quería construir algo propio. El problema nunca fue amor. Fue posesión. Y la posesión siempre destruye lo que intenta proteger. Salimos de la casa sin mirar atrás. El aire nocturno era frío. Pero se sentía limpio. Durante los primeros días en el nuevo apartamento, hubo silencio entre nosotros. No un silencio incómodo. Sino un silencio de reconstrucción. Hablamos mucho. Más que en meses. Leímos juntos las cartas que nunca llegaron. Descubrimos cuánto habíamos intentado salvar nuestra relación, sin saber que alguien lo impedía. Lloramos. Nos reímos de lo absurdo que fue todo. Y poco a poco, la confianza comenzó a sanar. No de inmediato. No mágicamente. Pero con honestidad. Semanas después, recibí una llamada inesperada. Era doña Carmen. Miré la pantalla unos segundos antes de contestar. Hola. Su voz sonaba diferente. Más suave. He estado pensando, dijo. Fui egoísta. No intentó justificarse. No culpó a nadie más. Eso me sorprendió. Estoy buscando ayuda, agregó. Esa frase cambió algo dentro de mí. No porque borrara el pasado. Sino porque mostraba intención de cambio. Daniel también habló con ella más tarde. La relación no volvió a ser la misma. Pero se volvió más honesta. Y a veces, eso es más valioso. Meses después regresamos a esa casa. No para vivir. Sino para cerrar un capítulo. El armario seguía allí. Silencioso. Imponente. Lo miré unos segundos. Recordé el día que lo abrí con miedo. Y comprendí algo poderoso. No fue el armario lo que cambió mi vida. Fue mi decisión de dejar de ignorar lo que sentía. Porque muchas veces sabemos que algo está mal. Pero preferimos no mirar. Preferimos no abrir la puerta. Preferimos no enfrentar la verdad. Hasta que un día entendemos que la paz vale más que la comodidad. Vendimos la casa meses después. No por venganza. No por castigo. Sino porque era un símbolo de algo que necesitábamos dejar atrás. Con ese dinero empezamos de nuevo. Un nuevo hogar. Sin secretos. Sin interferencias. Sin armarios cerrados con llave. A veces me preguntan si perdoné.
La respuesta es sí. Pero el perdón no significa olvidar. Significa decidir que el pasado no controlará tu futuro. Y si algo aprendí de todo esto es que el amor no necesita vigilancia. No necesita manipulación. No necesita miedo. Solo necesita verdad. Y esa verdad la encontré el día que abrí un armario que nunca debía abrir.